Muy buenas noches, a través de la distancia, Yasmina Capellán, Montreal, Canadá. Pues primeramente iniciar a lo que se van conectando pues las personas, agradecer a Adriana por este espacio, por este congreso global. La verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes, ser parte, ¿no?, de este aporte, este crecimiento a todo lo que está sucediendo hoy en día. Qué mejor centrarnos y conectarnos con cosas positivas para poder elevar nuestra vibración, para poder elevar nuestra frecuencia. Voy a darle unos minutos mientras ustedes se van conectando. Aquí yo voy a compartir para que las personas también se vayan conectando a ustedes. Pues les invito a que hagan lo mismo. Vamos a estar hablando nosotros de los miedos, los famosos miedos, la cara oculta del miedo en realidad. Eso es lo que vamos a nosotros a estar compartiendo con ustedes esta noche, para yo aportarle pues mis herramientas, diferentes aportes que le pueden ayudar a ustedes a convertir esos miedos aterradores en apalancamiento y en trampolín para poder ir por más, para poder lograr cada uno de sus objetivos. Así es que le voy a dar un minuto más mientras yo voy a compartir aquí este live para que más personas pues se puedan conectar con nosotros y que este mensaje pueda llegar a muchas más personas. Así es que vamos a darles a ustedes unos instantes. Déjenme ver también, déjenme saber si se escucha bien, si todo fluye. Voy a compartir también los grupos. Vamos. Bueno, vamos a dar inicio entonces, ya tenemos 2 minutos al aire, entonces vamos a dar inicio a lo que es el lado oculto de los miedos, ¿no? El lado oculto de los miedos. Pero antes quizá de entrar en detalle sobre los miedos, ¿qué tal si vemos ante todo cuál es en el diccionario, ¿no?, cuál es la definición de la palabra miedo? Y según el diccionario, la palabra miedo es esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser tanto muy real como también puede ser imaginario y simplemente producto, pues, como decimos, y la palabra imaginario, producto de nuestra imaginación. Hay dos tipos de miedo en general. Hay muchísimos miedos, es decir, esos sentimientos de miedo que nosotros vivimos, pero hay dos miedos que no en nuestras vidas, y es el miedo funcional, que es el miedo que nos ayuda a apalancarnos, a salir adelante, a vencer cada reto, a vencer cada desafío que se nos presente en la vida. Y está también lo que es el miedo disfuncional, que es aquel miedo que nos paraliza, ese miedo que nos causa angustia, que nos causa estrés, que no nos permite llegar hasta donde nosotros queremos llegar por simplemente ese sentimiento de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, que nos mantiene constantemente fuera de lo que nosotros verdaderamente podemos llegar a tener, podemos llegar a lograr en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de miedo, es importante saber el miedo de dónde proviene. Es decir, es súper importante que nosotros podamos hacer un análisis y saber reconocer de dónde proviene mi miedo, por qué tengo miedo a tal y tal cosa. Y para ustedes que están conectados ahí, le voy a invitar a que a través de live post puedan quizás identificar algún miedo que ustedes están, ya sea miedo al fracaso, miedo a una nueva relación, miedo al cambio, miedo a no saber lo que se avecina, miedo a una enfermedad, miedo a quitar o a salir de mi trabajo, miedo a enfrentar mis sueños, miedo a ser feliz, miedo a la soledad. Es decir, hay muchísimos miedos, pero la mayoría de esos miedos tiene un fundamento, es decir, proviene de alguna memoria, de una programación. Y es súper importante de que nosotros podamos reconocer
de dónde proviene ese miedo. Y sobre todo, ese miedo es un miedo que yo le compré a alguien más, es decir, que proviene de alguien, proviene de mi mamá, de mi papá, de mis ancestros, de una experiencia que vi niño, o simplemente es un miedo que se me ha venido hereditario, perdón. Es decir, es un miedo que tenía mi mamá, que me lo transfirió. Miedo, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, miedo a las arañas. ¿Cuántas personas tienen miedo a la araña y quizás nunca han visto una araña en su vida, pero es un miedo que le han venido transfiriendo de generaciones en generaciones? Entonces es importante, sobre todo cuando queremos trabajar con el miedo, reconocer y poder usar el miedo, nuevamente lo repito, como palanca, como apalancamiento para nosotros triunfar, para nosotros lograr las metas que nos proponemos. Entonces es súper importante de conectarnos con miedo, saber cuál es el miedo, de dónde proviene ese miedo, es mío o es de alguien más. Cuando hablo de alguien más, es un miedo que yo siento porque escuché una historia dentro de mi familia que a alguien le sucedió algo, por ejemplo, este miedo que en muchas veces no nos pertenece, son los miedos a las enfermedades hereditarias, que no tenemos miedo que nos suceda por las experiencias que he visto un familiar a lo mejor morir de esa enfermedad. Entonces esto nos causa miedo en nuestras vidas y quizás nos paraliza y no nos permite hacer actividades o hacer algo diferente por miedo a contraer esta enfermedad a raíz de hacer estas actividades en nuestras vidas. El tema de los miedos es muy amplio. Vamos a concentrarnos aquí simplemente en poder concientizarnos sobre ese miedo que nosotros tenemos. Cuando tú escuches este video, me gustaría que te conectes a ese miedo y que una vez que te conectes a ese miedo, identifique dónde lo sientes. Sientes el miedo en la garganta, lo siente en el pecho, lo siente en el estómago, porque eso tiene mucho que ver en dónde tú sientas tu miedo. A raíz de reconocer dónde sientes ese miedo, entonces vas a poder trabajarlo, vas a poder identificarlo, y una vez que lo tenga identificada, se puede hacer un trabajo para poder no necesariamente eliminarlo, pero sí manejarlo, poder vivir con él y que no sea una parálisis en tu vida, que no sea que te impida avanzar, que te impida seguir adelante. Hay miedos que cuando nosotros somos capaces de enfrentarnos a esos miedos, que ya no nos paralicen, que seamos capaces de caminar con él, entonces ahí vamos a poder adiestrarlo y hacer que pase de un miedo disfuncional a un miedo funcional, a un miedo que nos va a permitir simplemente seguir con las obligaciones de nuestras vidas. Ahora mismo estamos viviendo una etapa donde, a mi parecer y mi punto de vista, estamos con mucho miedo al cambio, miedo a lo desconocido con todo esto de la pandemia. Entonces, hay algo súper importante cuando nosotros sentimos miedo, es de que podamos simplemente reconocer, estamos enfrente de un miedo real. ¿Qué sucedería? La pregunta para mí es, si este miedo que yo tengo se manifiesta, se materializa, me está sucediendo, llega a suceder ahora mismo, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el sentimiento que yo tuviera? Y no solamente el sentimiento, sino yo quiero que tú te proyectes a ese momento en cual tú sientes el miedo, que se manifieste ese miedo. ¿Qué es lo peor que puede suceder una vez que ese miedo esté en tu vida, esté ahí presente, que se realice, que sea verdad, que ya no sea un miedo infundado e imaginario, sino que de verdad te esté sucediendo? ¿Qué es lo peor que sucedería en tu vida? ¿Y por qué te hago la pregunta? Te hago la pregunta porque muchas veces esos miedos simplemente están en nuestros pensamientos, están en nuestra cabeza. Y una vez que lo enfrentamos, que se materializa, que lo vemos que está frente a nosotros, entonces ya no lo vemos tan grande, ya no lo vemos tan difícil. Betty dice que los miedos ella siempre los siente en el pecho.
Betty, esos miedos que tú sientes, ¿podrías quizás identificarnos qué tipo de miedo es? ¿Qué tipo, cuál es ese miedo que te hace, que te aprieta a ti en el pecho? Y quiero a través de ti, si me lo permite, ¿no? Porque te puedo usar como ejemplo, de hacer unos ejercicios que ustedes van a poder hacer en su casa cuando ustedes puedan simplemente concientizarse y conectarte a ese miedo, conectarte al sentimiento que te procura y dónde en tu cuerpo te lo procura, para que nosotros podamos simplemente liberarlo, para que nosotros podamos deshacerlos, borrarlos y volver en el aquí, en el ahora. Decía anteriormente que en la mayoría del tiempo cuando nosotros estamos o estamos sintiendo miedo es porque estamos en la proyección. Es casi imposible sentir miedo cuando estás en el aquí, en el ahora, claro, obvio, a menos de que estés en presencia de alguien que esté a punto de dispararte con una pistola, pues ya eso es un miedo real, físico, que está frente a ti. Pero yo hablo de esos miedos que no nos permiten seguir avanzando en el día a día y que nos paralizan sin ni siquiera haberse manifestado todavía en nuestras vidas. Así es que ese miedo que tú estás sintiendo, ese miedo que tú sientes, como dicen en tu pecho, ¿a qué se relaciona ese miedo? Si me podrías, por favor, contestar esa pregunta. Y como comentaba anteriormente, cuando nosotros somos capaces de reconocer de dónde proviene ese miedo, si es un miedo que compré de alguien más o es un miedo mío, entonces podemos usar diferentes herramientas para poder tomar responsabilidad sobre ese sentimiento, para poder permitir a la vida que lo borre de nosotros, sin saber si es eso que se está borrando, pero hacemos el ejercicio de permitir que se borre para que pueda traer mucha más paz y tranquilidad en nuestras vidas, mismo sintiendo ese miedo. Entonces, una de las herramientas que podemos utilizar en estos casos es la herramienta del Ho'oponopono, que es una herramienta pues muy poderosa. Yo llevo más de 8 años con el Ho'oponopono en mi vida y es algo que me procura esa paz, esa tranquilidad mismo en medio del caos, mismo en el medio de la tormenta. Así es que Betty, para ti, porque estoy tomando tu ejemplo, si ese sentimiento de miedo que te aprieta en el pecho, lo que puedes hacer es simplemente sentirlo, porque está bien sentir, ¿no? Y simplemente te concentras, puedes cerrar los ojos, puedes decirlo en tu mente o simplemente a voz alta y puedes repetir, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Para las personas que están escuchando este live, que a lo mejor no tienen idea de qué es el Ho'oponopono, el Ho'oponopono es un antiguo arte ancestral hawaiano, un método de sanación y de perdón para nuestro propio ser. El Ho'oponopono quiere decir enmendar, quiere decir corregir. ¿Qué estamos corrigiendo? Estamos corrigiendo esas memorias, esas programaciones que vienen de nuestras experiencias en el recorrido de nuestras vidas o simplemente de nuestros ancestros, de nuestros padres. Y al usar estas herramientas de Ho'oponopono, el lo siento, perdóname, gracias y te amo, lo que estamos es simplemente, uno, tomando responsabilidad sobre este sentimiento y dándole permiso a que Dios, el universo, la divinidad, dependiendo de tu creencia, pueda borrar aquello que ya no te sirve. Hay muchos miedos que quizás cuando nosotros éramos niños nos servían muy bien porque eran parte de lo que nos prevenía de que había un peligro y estaba muy bien de que sintiéramos esos miedos porque eso hacía que nuestro ser, nuestro cuerpo reaccionara. Pero hay algunos de esos miedos que nosotros sentíamos de niño por protección que ya no son necesarios en nuestra vida de adulto y lo único que hacen es mantenernos simplemente abajo o mantenernos limitados. Entonces, por eso es súper importante de que ese miedo lo podamos trabajar con estas herramientas, ¿no? Borrando, eliminando, suprimiendo esos miedos de nuestro subconsciente para que no sigan limitando nuestra vida y nuestro presente. Otra cosa que nos permite las herramientas del Ho'oponopono cuando estamos en presencia de un sentimiento de miedo es de salir de la proyección, de salir del futuro, del salir del qué podría ser, de salir de quizás y simplemente regresar al aquí y a la ahora. Cuando estamos en el aquí, cuando estamos en el ahora, cuando estamos en el presente,
tenemos todo lo que necesitamos y esos miedos pasan a ser ya secundario, ya podemos ver el lado positivo de las cosas, del por qué suceden. Y nuevamente, esto es porque tomamos conciencia de dónde provienen estos miedos, cuáles son esos miedos y cómo podemos enfrentarlos y caminar con ellos. Betty nos cuenta y nos dice que ella cuando habla de miedo se refiere a que tengo una pareja, siempre tengo miedo de perla. Wow. Gracias, Betty, por esto, ¿no? Porque es importante y es uno de los miedos, yo creo que nosotros como seres humanos, de una manera u otra tenemos siempre miedo y este miedo pues está relacionado con lo que es el apego, con lo que es el sentimiento de abandono, ¿no? Y tiene mucho que ver con nuestra niñez, Betty. No conozco así de pura raíz tu historia, sé que hemos trabajado juntas en diferentes ocasiones, pero el miedo, por ejemplo, que una pareja te deje, el miedo a quedarte sola, el miedo al rechazo, tiene mucho que ver con el abandono. Es decir, y te hago la pregunta abiertamente, si quiere contestar, puedes contestar, si no, pues también está bien. ¿Cómo fue tu relación con papá y con mamá? ¿Algunos de ellos en algún momento de tu vida te abandonaron? ¿Saliste tú de tu país y viviste muchos años sin la presencia de tus padres? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque tiene mucho que ver el hecho de tener miedo a que nuestra pareja nos deje con el miedo al rechazo, con el miedo al rechazo y con el apego que nosotros sentimos a las cosas y a las personas. Cuando nosotros somos capaces de conectarnos con nosotros, con nuestro ser, con nuestra esencia, y eso es un trabajo que se hace progresivamente, no es de la noche a la mañana, cuando nosotros somos capaces de conectarnos y de saber que nosotros somos mucho más que lo que nosotros vemos en el espejo, que nosotros somos mucho más que una pareja o lo que la pareja no puede ofrecer, y nos conectamos a lo que somos realmente, entonces esos apegos, esos miedos de rechazo, poco a poco van desapareciendo y vivimos en felicidad. Y otra cosa que tú me confirmas con esto, Betty, es que es un miedo fundado en algo que no es real, es un miedo fundado en una proyección. Es un miedo real porque lo sientes, pero es un miedo que está fundado en el futuro, en algo que podría pasar en el futuro. Y recuerda que nuestros pensamientos son muy, pero muy poderosos. Y cuando nosotros estamos constantemente en el pensamiento y en el miedo de que la persona que está a nuestro lado no va a dejar, o que en algunos casos es que tengo miedo de perder mi empleo, es que tengo miedo de tener un accidente. Todas estas cosas, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente atrayéndolas a nuestras vidas, atrayéndolas a nuestra vida a través de nuestros pensamientos. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros pensamos. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? En el caso tuyo, Betty, lo que podemos hacer es simplemente cancelar esos pensamientos y conectarnos hacia nosotros mismos, usar las herramientas de Ho'oponopono para regresar al aquí y a la hora y para borrar esas memorias de rechazo, esas memorias de soledad, esas memorias de abandono. Me dice Betty que a partir de los 11 años prácticamente me tocó crecer sola porque sí quería seguir estudiando, tenía que salir de casa. Entonces, pues no estoy lejos de la realidad cuando te digo que es ese sentimiento de abandono, ya sea que tus padres te enviaron fuera o que fue una, bueno, a los 11 años me imagino que es una decisión de tus padres, no veo a los 11 años, no te veo tomar la decisión, aunque pueda ser, en los países latinos puede ser de que pues un niño de 11 años tome la decisión, le diga, mira mamá, papá, quiero un mejor futuro, me voy con una tía o con alguien, con un abuelo. Entonces, de ahí proviene, ¿no? De poder sanar ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de que siempre has estado sola y por el hecho que tienes apego a no estar sola, entonces te genera el miedo a no querer perder a tu pareja. Entonces eso sí podemos trabajarlo, lo podemos trabajar. Yo sé que tú trabajas ya con las herramientas del Ho'oponopono, lo ha trabajado conmigo en el reto de 21 días. Y es constantemente estando en esa transformación, en esa limpieza constante de todos estos sentimientos que nosotros vivimos por dentro. Cuando es un sentimiento de miedo más específico, digamos, que estamos sintiendo ese miedo y que
miedo no está procurando angustia, no está procurando dolor, no está procurando estrés, no está procurando ansiedad. Entonces, hay otro ejercicio que nosotros podemos hacer y es el ejercicio de liberación, de la técnica de liberación emocional, que le puedo dar aquí a ustedes un ejemplo. Antes de dar el ejemplo, déjame pues aquí saludar a ustedes que están por ahí conectados. Tenemos pues a Betty, con la cual estamos conversando, tenemos a José, a Grecia, a Mari, tenemos también a Mauricio, tenemos a Adriana, tenemos y también tenemos a Natalia, por aquí a Francisca conectada. Gracias por estar conectado con nosotros, ¿no? Con este tema, el lado oculto, perdón, el lado oculto de los miedos, hablando de los miedos y cómo nosotros podemos superar los miedos. Y una vez que hemos superado esos miedos, que es que aprendemos a caminar con los miedos, usarlos simplemente como apalancamiento para nosotros seguir adelante, para eliminar todos estos sentimientos y caminar hacia la luz. Entonces, ¿cuáles son esos ejercicios para la persona que no conocen el EFT o ejercicios de técnica emocional más comúnmente conocida como el tapping? Como el tapping es simplemente, es como acupuntura, pero a nivel psicológica, donde tocamos diferentes puntos del cuerpo y al tocar estos puntos del cuerpo, lo que estamos ayudando es a que se liberen esas emociones. Esto se puede usar puntualmente, precisamente cuando estamos, por ejemplo, en una etapa o en un periodo o en un momento de alguna crisis emocional. En el caso, como los decía anteriormente, puede ser angustia, estrés, dolor, simplemente ansiedad, sobre todo con todo lo que está sucediendo hoy en día, que no tenemos seguridad de qué pasará mañana, y pues es importante de estar en el aquí, en el ahora y estar presente. Entonces vamos a ver cuáles son esos puntos que nosotros podemos trabajar para nosotros mantenernos en el aquí, en el ahora y poder ayudarnos cuando estamos pasando por esos momentos. Es importante de recordarle que son pues diferentes puntos en el cuerpo. Esto no basta simplemente de hacerlo, voy a hacer una sola vez y ya me estoy esperando a tener los resultados extraordinarios. Esto lo puedes hacer 5 minutos varias veces al día, todos los días, para que tú puedas eliminar todo aquello que hay en ti. Y es importante también que les informe que pues esto no lo del tapping como nuevamente de manera repetitiva es algo muy pero muy eficaz, y ahí pues ustedes me van a contar. Así es que la primero que vamos a hacer es, siempre se inicia por ese sentimiento negativo que tenemos dentro de nosotros para poder transformarlo e ir poco a poco transformándolo en lo positivo o hacia donde nosotros queremos llegar. ¿Qué tal si tomamos el ejemplo del miedo al cambio, miedo a la transformación, miedo a la inseguridad que estamos viviendo hoy en día, y que poco a poco nos vamos a conectar en el aquí, en ahora y no en la proyección? Entonces empezamos con esta parte aquí que le llamamos el karate chop. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en este ejemplo, nos vamos a dar topaditas aquí en este lado. Puede ser si en cualquiera de las dos manos, no hay importancia cuál manos use. Vamos a decir, por ejemplo, a pesar de yo sentir miedo, de sentir incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana, de estar viviendo constantemente en la angustia, en el estrés, hoy yo decido aceptarme, amarme y perdonarme. Y lo repetimos 3 veces. Y déjate llevar por lo que salga de tu corazón. No necesitas tener un script específico, exacto. Es simplemente que te deje llevar por tu sentir, por lo que sientes en ese momento. Entonces decimos nuevamente, a pesar del sentimiento de dolor, de angustia, de incertidumbre, de todo lo que está sucediendo a mi alrededor y no sé qué va a pasar mañana, hoy yo decido que me acepto, que me amo y que me perdono incondicionalmente. A pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de la incertidumbre, de la angustia, del dolor y del estrés, hoy yo decido aceptarme, perdonarme y amarme de manera incondicional.
Luego que hagamos esta secuencia de 3, iniciamos con el tope de la cabeza, que este es el arriba de la cabeza. Le voy a ir diciendo pues poco a poco cuáles son esos puntos, ¿no? El otro es el punto de la cabeza y repetimos, a pesar de sentir que todo a mi alrededor se derrumba, a sentir esta incertidumbre que no sé qué va a suceder mañana, me amo, me acepto y me perdono. A pesar de yo sentir angustia, miedo, dolor, me acepto, me amo y me perdono. Esto es aquí en la eja, al finalizar de la eja. Luego pasamos abajito de los ojos en la esquina. A pesar de sentir esta angustia, este dolor, esta incertidumbre, yo me acepto, me amo y me perdono. Debajo del ojo. A pesar de sentir miedo, angustia, dolor, incertidumbre, hoy decido aceptarme, perdonarme y amarme. Aunque yo sienta angustia, aunque yo sienta incertidumbre, aunque yo sienta estrés, yo decido amarme, yo decido perdonarme. Aunque yo sienta angustia, aunque sienta miedo, aunque haya incertidumbre y todo esto que está sucediendo a mi alrededor, yo me acepto, me amo y me perdono. Está abajo aquí en la mejilla. Luego pasamos aquí a las clavículas. Pueden hacerlo solo con una mano, con las dos. A pesar de sentir miedo, angustia, dolor, incertidumbre, hoy decido aceptarme, amarme y perdonarme. Y luego, que es aquí el último, debajo del brazo, a pesar de sentir que todo a mi alrededor se derrumba, a pesar de sentir esta angustia, este miedo, este dolor, esta incertidumbre, hoy decido aceptarme, hoy decido amarme y hoy decido perdonarme. Y iniciamos nuevamente la frecuencia de los diferentes puntos diciendo, aunque afuera, aunque en el exterior el mundo está boca arriba, aunque yo sienta incertidumbre, yo sé que algo bueno va a salir de esto. Estoy consciente que el mundo necesita un cambio y yo sé que ese cambio es para bien. Al saber que las cosas van cambiando y que hay incertidumbre, también reconozco que cada momento de transformación puede llegar a traer mucha paz. Hoy yo decido que la incertidumbre, el estrés y la angustia no serán parte de mi vida. Hoy yo decido que la incertidumbre, la angustia y el dolor ya no me controlan. Hoy yo me siento feliz porque siento que a pesar del cambio que vive el planeta fuera de mí, todo es con una razón aunque yo no la puedo entender. Estoy feliz y contenta porque sé que los cambios que se avecinan, aunque puedan traer muchas tragedias, también es necesario porque todo cambio trae paz. Estoy feliz, estoy muy feliz porque este miedo que siento es simplemente producto de mi imaginación. Aunque yo sienta miedo, sé que es positivo. Este miedo que yo siento me va a aportar de regreso. Mil disculpas, el internet se me desconectó. No sé qué pasó. Ya estoy de regreso con ustedes. Estábamos bueno, le estaba comentando, ya habíamos terminado, ¿no? La parte de esta secuencia. Lo importante que necesitan ustedes recordar es que
cuando nosotros vamos como con ese sentimiento negativo, con todo lo que estamos sintiendo y pasamos en esa misma frecuencia, en ese mismo orden a lo que es positivo y a hablar de manera y expresarnos de manera positiva para nosotros poder vivir ese cambio y esa transformación. Así es que esa es la manera de que nosotros nos podemos conectar, que nos podemos deshacer de los miedos cuando estamos en presencia de un momento de miedo, de angustia que nos procura un sentimiento negativo. Um, Como comentaban, pues estas son las dos herramientas que ustedes pueden usar, son las dos cosas que ustedes pueden usar, ya sea el Ho'oponopono con el lo siento, perdóname, gracias y te amo, para regresar en el aquí, en el ahora y no estar en la proyección, y lo que es la técnica de liberación emocional cuando están en presencia de ese sentimiento ya que te está provocando que te está provocando pues algo negativo en tu vida. ¿Por qué la cara escondida de los miedos? Porque muchas veces pensamos en los miedos y pensamos en los miedos solamente en lo que es negativo, pero muchas veces cuando somos capaces de trabajar estos miedos, de hacer este tipo de ejercicio y que ya podemos no me sale la palabra en español, la tengo en francés en la mente, cuando somos capaces de domar ese sentimiento de miedo, entonces lo podemos usar simplemente como apalancamiento para nosotros salir adelante, para nosotros salir una y otra vez a vencer cada uno de nuestros miedos. Otra cosa es que quiero compartir con ustedes, Betty, cuando hablaba contigo y cuando te hablaba de dónde sientes ese miedo, es de una vez que tú sientas en qué parte de tu cuerpo sientes ese miedo, pues puede trabajar con el EFT en específico diciendo este miedo que siento, por ejemplo, en el estómago, este sentimiento que siento en el pecho y así sucesivamente. Esto lo podemos poner en práctica para cualquier sentimiento que se presente, que nos agobie, hasta para dolores de cabeza, dolores de espalda. Es una herramienta muy, muy poderosa y es el tapping, por si quieren ir a buscar información en internet, es el EFT, por sus siglas en inglés de técnica de liberación emocional, y el Ho'oponopono. Entonces, esto era lo que quería compartir yo con ustedes en el día de hoy, ¿no? Sobre los miedos, tips para que nosotros pues podamos estar más presente en el aquí y en el ahora y no dejarnos llevar por los miedos y simplemente ser capaces de enfrentarlos, de caminar con ellos y una vez que seamos amigos de nuestros miedos, poder propulsarnos a nosotros hacia ello. Recuerda que cuando hay un miedo de incertidumbre de una decisión que tengas que tomar, siempre escucha tu cuerpo, porque tu cuerpo no. Me fui a ver porque el internet volvió y se desconectó, no sé qué está pasando esta noche con el internet, pero ya casi culmino, mis amores. Entonces, lo que le decía es eso, sentir en su cuerpo esa decisión que necesitan tomar, pues sentir en su cuerpo cuál es la vibración que sienten de su cuerpo y a partir de lo que le dice su cuerpo, la energía de su cuerpo, ustedes saben si es una buena decisión que están tomando o no. ¿Cómo ustedes pueden comunicarse conmigo? Pues a través de las diferentes redes sociales, Yasmina Capellán. Nuevamente, gracias Adriana por abrir este espacio, por permitirnos a través de este congreso de conectar con gentes tan maravillosas a través del planeta. Es algo muy necesario en los días de hoy, conectarnos a cosas positivas que nos ayuden a elevar nuestra vibración para justamente dejar todos esos lados, todos esos miedos de lado. Para aquellas personas que deseen, como le comenté, comunicar conmigo, lo pueden hacer a través de Facebook como Yasmina Capellán, Instagram Yasmina Capellán también y YouTube Yasmina Capellán. Para aquellas personas que quizás quieran indagar un poquito más en cuanto a lo que es el Ho'oponopono y el EFT, también tengo diferentes talleres, diferentes cursos y el reto de 21 días de Ho'oponopono que nos permite vivir en el aquí, en el ahora y conectar
con nuestro verdadero ser. Así es que muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia, por haber estado aquí con nosotros. Y quiero dejarles con una frase de Nelson Mandela, donde dice, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Así es que yo te invito a ti a que a partir de hoy aprendas a conquistar tu miedo y que le dé la cara de lo positivo a cada uno de los miedos que tú sientes. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en este espacio y se despide de ustedes Yasmina Capellán, autora, conferencista internacional y coach de vida. Hasta muy pronto.